la unión o la comunicación neuromuscular. ¿Y qué tipo de unión o qué tipo de comunicación? Va a ser una sinapsis química, o sea, que va a tener que cumplir todos los elementos que mencionamos el día de ayer. Bien, vamos a ver cómo se da. Antes de empezar a hablar de la placa motora, vamos a hacer mención de la vía motora. Nuestra vía motora está compuesta básicamente por estos componentes. Esto sería la vía piramidal, donde tenemos a la corteza motora primaria, envía señales hacia la médula espinal. Estas señales van a ser de tipo glutamatérgico. Entonces, nuestra corteza motora primaria excita a las neuronas de la médula espinal, que a su vez se van a comunicar con el músculo. Y la comunicación de la médula espinal con el músculo estriado esquelético es siempre una comunicación de tipo colinérgico. Bien, a esta parte de aquí, o esta conexión, le llamamos motoneurona superior, y esta le denominamos motoneurona inferior. Y esta, o motoneurona alfa. Entonces, ¿qué característica tienen las motoneuronas alfa? Que son colinérgicas, no liberan ningún otro neurotransmisor, siempre van a ser de tipo colinérgico. Por lo tanto, el músculo debe tener receptores para acetilcolina. Bien, vamos a ver cómo se ve esto. Entonces, de la médula espinal nos vamos a conectar con el músculo estriado esquelético para darle la orden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de las neuronas que acabamos de mencionar. Aquí en el asta anterior vamos a tener los somas de las motoneuronas alfa. ¿Okay? Y estas motoneuronas alfa van a proyectar sus axones hacia el músculo, todas estas. ¿Okay? Vamos a tener también aquí dentro de las astas anteriores unas neuronas más pequeñas de las que vamos a hablar en la siguiente clase, que son las motoneuronas gamma. Y estas motoneuronas gamma participan de manera muy importante en la modulación del tono muscular. El tono muscular es el grado mínimo de contracción que debe tener el músculo para estar activo. Bien, pero ahorita nos interesan las motoneuronas alfa. Entonces, sus somas están alojados en las astas anteriores de la médula espinal, ¿okay? Y van a proyectar hacia el músculo estriado esquelético. ¿Qué van a hacer aquí en el músculo estriado esquelético? Ya dijimos, van a liberar acetilcolina y las fibras musculares pues van a tener receptores para esta. Y los receptores que vamos a encontrar aquí se denominan receptores de tipo N1. Bien, vamos a ver más a detalle. Entonces, de la médula espinal sale la orden para que podamos contraer el músculo. La orden es colinérgica y siempre va a ser una comunicación de tipo excitatorio. No tenemos comunicaciones inhibitorias entre la médula y el músculo. Si observamos la terminal, pues vamos a encontrar esto. Bien, esta sería la terminal de la motoneurona alfa, su botón sináptico, y este de aquí sería una fibra muscular. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, por el mecanismo que ya comentamos en la clase anterior, pues aquí van a llegar mis microtúbulos
Ok, a los cuales se van a anclar las vesículas que van a contener, ya dijimos, acetilcolina, y se tiene que dar todo el mecanismo que vimos. Llega el impulso, se despolariza, entra el calcio, se pega la calmodulina, se activa la proteína cinasa, se desanclan las vesículas, son atraídas hacia la membrana del botón por el complejo SNAP y finalmente tenemos la liberación del neurotransmisor, que ya repetimos varias veces, va a ser acetilcolina. Entonces, después de todo ese mecanismo que ya dijimos, liberamos a la acetilcolina. ¿Y qué va a pasar con esta acetilcolina? Bueno, ya dijimos, aquí en la membrana vamos a tener a sus receptores. Y los receptores que tenemos para acetilcolina en la placa motora, ya dijimos, son los receptores de tipo N1. Se denominan así porque pertenecen a la familia de los receptores nicotínicos. ¿Cómo funcionan? Bueno, si ven aquí, son canales iónicos y generan corrientes de sodio. ¿Ok? Por lo tanto, van a generar una corriente de tipo entrante. ¿Qué tiene que pasar para que se activen estos canales? Bueno, se libera la acetilcolina por parte de la neurona y a cada uno de estos receptores se le tienen que pegar 2 moléculas de acetilcolina. Una vez que se pegan 2 moléculas de acetilcolina, se activa la compuerta y el canal se vuelve permeable. En ese momento entra sodio a mi célula muscular. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bien, entonces, ¿en qué consiste la sinapsis neuromuscular o la placa motora? En este fenómeno. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a liberar acetilcolina por parte de mis neuronas o de mis motoneuronas inferiores. Va a ser captada por los receptores que se encuentran en la superficie de las fibras musculares, que ya dijimos son receptores nicotínicos, que no son otra cosa más que receptores de tipo ionotrópico. Ya los mencionamos ayer, los ionotrópicos son canales iónicos dependientes de ligando. Su ligando es la acetilcolina. Quieren, a diferencia de otros, 2 moléculas. Si solo se pega una, no se va a activar, tienen que ser 2. Se activa la compuerta, entra sodio y con este sodio pues yo voy a generar una corriente entrante, o sea que voy a acumular cargas positivas en el interior de mi célula y mi voltaje va a subir, voy a generar una despolarización. Bien, ¿qué sucede con esta despolarización? ¿Qué creen que pase? ¿Para qué me va a servir? Va a generar una contracción en la fibra. No, todavía no. La despolarización generada por el sodio no es suficiente para generar contracción. ¿Okay? Pero me va a desencadenar un mecanismo que se llama excitación-contracción. ¿Okay? Pero no, todavía no. Esta despolarización no es suficiente para que el músculo se contraiga. Vamos a ver qué pasa después. Voy a borrar aquí. Bien, si observamos esta fibra, vamos a poner aquí dentro de su receptor. Y ya sabemos que está entrando sodio. Entonces, meto cargas y se va a despolarizar toda mi membrana. ¿Okay? ¿Por qué? Por este cúmulo de cargas positivas. Y si observamos, tenemos aquí estas estructuras que son invaginaciones de la membrana y que son muy importantes. ¿Cómo se denominan estas invaginaciones en las fibras musculares? ¿Triadas? ¿Cómo? Bueno, son los túbulos T, ¿no? Exactamente, son los túbulos T. ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve? ¿Alguien sabe? Sirve para que ahí se encuentra el almacenamiento de calcio. Exactamente, muy bien.
Correcto, sirven como un reservorio. Estos puntos que estamos marcando aquí son moléculas de calcio. Entonces, si viéramos un túbulo T de forma más cercana, observaremos una invaginación en la cual voy a tener almacenado calcio. Recuerden que el calcio no puede estar libre en el líquido intracelular, ¿ok? Siempre hay una mayor concentración en el extra, pero aún así es muy poco. Por lo tanto, como es necesario para el mecanismo de contracción, requerimos una cantidad grande. Entonces, utilizamos estos túbulos T como reservorio, pero en el fondo de los túbulos T, por aquí abajo, vamos a encontrar unos canales muy importantes aquí. Ok, vamos a hablar de ellos. Bien, entonces, otra vez, libero acetilcolina por parte de mi motoneurona, se pega a su canal de sodio, se activa, entra el sodio, despolarizo toda la membrana, incluyendo a la membrana de los túbulos T. Esta también se despolariza y esa despolarización va a alcanzar a estos canales que están en el fondo de los túbulos T. Y estos canales van a ser canales de calcio de tipo voltaje dependientes. Entonces estos primeros son de sodio de tipo ligando dependiente. Su ligando va a ser la acetilcolina. ¿Para qué me sirven? Para despolarizar a la membrana. Esa despolarización alcanza el fondo de los túbulos T, donde voy a encontrar los canales de calcio voltaje dependientes. Estos canales se denominan canales de HP o sensibles a dihidropiridinas. ¿Okay? ¿Qué es un canal de HP o sensible a dihidropiridinas? Un canal de calcio voltaje dependiente que se aloja o que se ubica en el fondo de los túbulos T. Entonces, esta despolarización generada por el sodio me permite activar a estos canales de calcio de los túbulos T. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues precisamente este calcio que está alojado en el saco que forman los túbulos T ahora se va a meter a mi célula, ¿ok? Y entonces voy a tener ahora el calcio dentro de mi fibra muscular. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Ok, bien. Entonces, primero, genero una corriente entrante a través del sodio. Despolarizo la membrana y me permite generar una corriente entrante de calcio, pero esta ya no me va a hacer, bueno, sí, obviamente la membrana sigue despolarizada, pero su finalidad no es la despolarización. Todavía no puedo contraer la fibra, pero me estoy acercando al mecanismo de contracción. Bien, vamos a ampliar aquí. Ok, entonces ya tengo el calcio dentro de mi célula y nosotros sabemos que en los sistemas reticulares, en el retículo sarcoplásmico, tengo también altas concentraciones de calcio dentro de mis retículos, que no está en el citoplasma, está dentro de un organelo del retículo sarcoplásmico. Este calcio, que está todavía en mayor concentración fuera de la célula, pues tengo un mínimo, ¿no? En mis túbulos T tengo un poco más. ¿Ok? Ahora ya pude hacer que este calcio de los túbulos T ingrese a la célula, pero todavía no es suficiente para la contracción. ¿Qué necesito? Que este calcio de los retículos salga al citoplasma. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en mis retículos voy a expresar otros canales. Aquí voy a tener canales. Y estos canales son canales de calcio de tipo ligando dependiente y son sensibles a rianodina, que es un canal de rianodina que se ubica en el retículo sarcoplásmico. ¿Cuál creen que es su ligando? Doctor, no sé si soy yo. Sí. O sea, me internet como es que casi ya no le entendí lo último que dijo. Entonces, entra sodio, despolariza la membrana, abre los canales voltaje dependientes en el túbulo T, permite la entrada de calcio al citoplasma. ¿Okay? Para que se dé la contracción, yo necesito altas concentraciones de calcio. ¿Okay? Calcio extracelular
no me sirve porque es muy poco. El calcio de los túbulos T, aunque es más porque son un reservorio, tampoco me sirve. Tengo que obtener una mayor cantidad de calcio y la única fuente disponible es el calcio que está almacenado en el retículo sarcoplásmico. ¿Cómo lo voy a sacar de ahí? Bueno, de unos canales de calcio ligando dependientes que se ubican en canales se denominan canales sensibles a rianodina o canales RIA. Entonces acuérdense, los de aquí arriba, los que están en el túbulo T, son los canales de HP o sensibles a vinilopiridinas, y los canales que están en el retículo son los canales RIA o sensibles a rianodina. ¿Qué necesito para que se contraiga? Altas concentraciones de calcio. Repito, no me alcanza el extracelular y no me alcanza el de los túbulos. Lo tengo que obtener de aquí. Pero a diferencia de este es un canal ligando. ¿Cuál creen que sea su ligando para que se activen estos canales? El calcio. Entonces, entra sodio, que me sirve para despolarizar a toda mi membrana. Esa despolarización abre canales de calcio dependientes de voltaje que permiten la entrada de calcio al interior de la célula. Este calcio se pega a los canales de calcio ligando dependientes que están en el retículo sarcoplásmico y eso permite la salida, ahora sí, de una gran cantidad de calcio, y este calcio lo voy a utilizar en la contracción. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, ¿qué tienen que recordar de esta parte? Bueno, es muy importante lo siguiente. ¿Cómo se llama este canal de sodio o este receptor de acetilcolina? ¿Cómo lo denominamos? N1. Nicotínico. N1. Correcto. Nicotínico, ojo, nicotínico N1, porque si nada más me dicen nicotínico, hay varios. Entonces es un canal de tipo N1. ¿Cómo funciona? Es ionotrópico y genera corrientes de sodio. Vayan llenando ahí su tarea. Después, ¿cómo se denomina este que está aquí? El que está en el fondo de los túbulos T. Canales de DH, Sí, canales DHP. DHP. ¿Cómo funcionan? Son canales de calcio voltaje voltaje dependientes. dependiente. Correcto, voltajes dependientes. ¿De dónde voy a sacar ese cambio de voltaje? De la De despolarización. la entrada del sodio. De la entrada de sodio a través del N1. Entonces van en secuencia, ¿ok? Y este me permite la entrada de calcio del reservorio que tenía en el túbulo T. Por último, ¿cómo se denominan los que están en el sarcoplásmico? Río. Ok, los RIA o sensibles a rianodina, que son ligando dependientes. Y aquí, pues siempre decimos que el calcio saca calcio. ¿Por qué? Porque el calcio va a ser el ligando y va a permitir la salida de una mayor cantidad de calcio. Y entonces ya tengo mucho calcio afuera de mi retículo o en mi citoplasma, y eso me va a permitir ahora sí generar la contracción. Bien. ¿Alguna duda con el fenómeno de la placa motora? No, doctor. No, doctor. ¿No? ¿Queda claro? Ahora sí. Sí. Acoplamiento, excitación, contracción. Y no es otra cosa más que la interacción entre diferentes proteínas que forman parte de la sarcómera y el calcio que acabamos de mencionar. Entonces necesitamos a la sarcómera y al calcio. La sarcómera le van a dar una leída para la próxima clase. El lunes no hay clases, es festivo, entonces será para el martes. Y bien, de la sarcómera, pues hay una gran variedad de proteínas, pero vamos a hablar rápidamente de dos. Si se acuerdan, cuando hablamos de la cinesina y la dineína, mencionamos que pertenecían a una familia que se llamaba familia de proteínas motoras. Y estaban estas dos, las polimerasas, y dos muy importantes. Estas muy importantes van a participar aquí en la complemento excitación contracción y son la actina y la
miosina. De la miosina tenemos 7 isoformas, ¿ok? Y de la actina tenemos aproximadamente 50 isoformas. La actina es la proteína más abundante en nosotros y abarca aproximadamente el 10% de nuestro peso. Quiere decir que si pesamos 70 kilos, 7 kilos son pura actina. ¿Okay? Y de la miosina, bueno, pues tenemos diferentes tipos que participan en varias funciones motoras, pero la que participa aquí en la contracción va a ser la miosina de tipo 2. Y la actina que va a participar aquí es la actina alfa. ¿Okay? Estas dos moléculas son muy importantes y vamos a ver rápidamente cómo se da la interacción entre estas. Bien. La actina, como ya deben de saber, al igual que la tubulina que vimos, pues va a formar filamentos. ¿Okay? Y la miosina va a interactuar con estos filamentos. Entonces, en verde tenemos a la actina y en rojo tenemos a la miosina. ¿Ok? La interacción entre estas dos proteínas es de muy alta afinidad. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que yo las tenga cerca, se van a pegar una con la otra. ¿Ok? Siempre si yo las pudiera poner aquí en un vaso, ¿qué va a pasar con ellas? Se van a pegar. Siempre que estén libres dentro del músculo, ¿qué van a hacer? Se van a pegar. Tienen una interacción de alta afinidad entre la cabeza de miosina y las actinas. ¿Okay? Y aquí hay un fenómeno muy importante. Vamos a ver cómo se da. Antes de hablar de la contracción, solo el acoplamiento, excitación y contracción. Bien, ¿qué sucede? Entonces vamos a poner una nada más. Ok, está aquí pegada. ¿Qué tengo que hacer para despegarla? Bueno, lo que tengo que hacer, las cabezas de miosina funcionan como ATPasas. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es pegarle una molécula de ATP. ¿Ok? Este va a ser ATP. Cuando le pego el ATP, ¿qué creen que pasa con la actinamiosina? Si es una ATPasa, pues va a llevar a cabo una reacción y de ATP le va a formar ADP más un fosfato inorgánico. Pero esta lisis o esta hidrólisis del ATP va a permitir que se separen temporalmente. Recuerden que son de alta afinidad y siempre van a estar pegadas una con la otra. Cuando llega el ATP, se despegan ligeramente. ¿Okay? Entonces, el ATP tiene, las cabezas de miosina tienen un sitio activo o un sitio de unión para ATP. Llega el ATP y se separan. ¿Okay? Se crea un pequeño espacio aquí. ¿Okay? Y al momento de hacer la reacción enzimática, ¿okay? De formar ADP a partir del ATP, el cuello de la miosina se dobla y entonces en vez de estar en esta posición, como la tenemos marcada aquí, ahora va a estar así y se va a recorrer un lugar. ¿Okay? Una vez que se recorre, se libera el ADP y nuevamente se pega a la actina. ¿Okay? Entonces, mientras esté ocupado su sitio activo, se despegan. ¿Okay? La hidrólisis del ATP provoca que se doble y se recorra a un lugar. Recuerden que es un filamento. Entonces, va recorriendo por globulina. ¿Okay? Entonces, cada vez que queramos recorrer un espacio, necesitamos gastar una molécula de ATP. Por eso, el músculo es un mecanismo, o la contracción muscular es un mecanismo que gasta demasiada energía. ¿Ok? Ahora, si nosotros multiplicamos esto por cientos de cabezas de miosina y cientos de filamentos de actina que existen en cada una de nuestras sarcómeras, eso es lo que permite la contracción muscular, el ir recorriendo las cabezas de miosina sobre cada una de las actinas que forman a nuestros filamentos. ¿Qué se requiere para esto? Bueno, el ATP. Otra vez, ¿qué hace el ATP? Vamos a ponerlo aquí para no encimar más. Si llega el ATP, se separa. ¿Ok? Gasto el ATP y se dobla y se recorre un lugar. ¿Ok? Se libera el ADP y nuevamente se une. ¿Ok? Y si quiero
incrementar la fuerza de la contracción, tengo que gastar otra molécula para recorrerlo a otro lugar, otro lugar, otro lugar, y así sucesivamente. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien, ok. Esto que estamos viendo ahorita es únicamente la interacción entre actina y miosina, ¿ok? La contracción como tal, o para que se dé la contracción como tal, van a influir otros mecanismos que vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Pero necesito que quede claro esto. Entonces, entre actina y miosina, actina alfa y miosina tipo 2, voy a tener alta afinidad. ¿Qué requiero para romper esa afinidad? ATP. ¿Qué requiero para generar movimiento entre el filamento y las cabezas de miosina? Degradar ese ATP. Y una vez que se libera, bueno, ya se queda esto. Pero van a influir otras moléculas. ¿Por qué? Porque se quedaría aquí pegado el ATP y para regresar a su lugar, pues tendría, perdón, no el ATP, se quedaría pegada a la cabeza de miosina y para regresarlo a su lugar requiero de otros mecanismos que son los que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, les voy a dejar, por favor, que lean la contracción completa y sobre todo, lo más importante, necesito que lean la sarcómera. No me interesa que sepan que es una banda H, ni una banda A, ni una banda Z. Esos son detalles morfológicos. Me interesa que sepan las proteínas que la conforman y la función de cada una de ellas. No quiero detalles anatómicos, quiero la función. ¿Ok? Entonces, para el martes, por favor, se leen las generales funcionales de la sarcómera y todo el mecanismo de contracción. Esto que estamos analizando es únicamente la interacción actina-miosina, que es la parte más importante, pero una vez que conozcan las proteínas de la sarcómera, pues van a saber cómo participan todas en conjunto con estas dos dentro de la contracción. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, doctor. Todo claro. ¿No, No, seguros? No, doctor. Bien, entonces, de la placa motora, recuerden, el N1, el DHP y el de rianodina. ¿Cómo funcionan los tres? Recuerden, N1 es ligando dependiente, DHP es voltaje dependiente y rianodina es ligando dependiente. ¿Ok? La señal, recuerden que sale de la médula espinal. Siempre las conexiones entre la médula y el músculo son de tipo excitatorio porque solo tenemos receptores N1 que ya dijimos que van a generar corrientes entrantes de sodio. No tenemos de GABA, no tenemos de cloro, no tenemos de ningún otro tipo. Por lo tanto, siempre que yo mande una señal de mi médula al músculo, esta va a ser de tipo excitatorio. Eso recuérdenlo también. Bien, bueno, si no tienen dudas, vamos a terminar por hoy. Recuerden que la